Hola, vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice, dos cajas conectadas por una cuerda están en una superficie horizontal. La caja A tiene masa A y la caja B, masa B. El coeficiente de fricción cinético entre las cajas y la superficie es m sub k. Una fuerza horizontal tira de las cajas hacia la derecha con velocidad constante. En términos de m sub a y m sub b y m sub k, que le podemos llamar mu sub k, calcule la magnitud de la fuerza y la tensión en la cuerda que une los bloques. Incluya el o los diagramas de cuerpo libre que usó para obtener cada respuesta. Bien, entonces este tipo de ejercicio no nos dan datos, no nos dan datos en unidades de kilo ni nada. Lo que hay que hacer es el planteo de la resolución. ¿Sí? Eh, a ver, sí estoy bien, estoy bien. Entonces, eh, bueno, entonces vamos a, a hacer el planteo de el diagrama de cuerpo libre de M sub A. ¿Sí? Y luego de M sub B. Bueno, entonces, esto lo podemos ver de dos formas, como un sistema único o como dos, o analizarlo por separado. Vamos a verlo primero como un sistema único. Y vamos entonces a, dividir la pantalla en dos, espero que me alcance, y vamos a hacer de un lado el sistema único que les mencionaba, o el método. Bien, entonces tenemos esto como un sistema único, tenemos una fuerza hacia la derecha positiva, tenemos una carga que se llama B, una masa de masa B, que va a tener una reacción, ¿no? Porque ya nos está mencionando que hay un rozamiento, hay un coeficiente de fricción cinético entre las cajas y la superficie, mu sub k, le vamos a llamar. Entonces, A va a tener un rozamiento que se va a oponer al desplazamiento, a la fuerza F. Y la caja A también va a tener otro rozamiento. A este le vamos a llamar F sub A y a este F sub B. Esta fuerza de rozamiento, ¿sí? Como el sistema está en equilibrio, eso es lo que tenemos que entender nosotros, que el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, ¿por qué sabemos que está en equilibrio? Porque la velocidad es constante. Entonces, está en equilibrio, podemos plantear para esto que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X es igual a ¿qué? A F positiva, porque va hacia la derecha, hacia el eje positivas, menos la fuerza de rozamiento de A, menos la fuerza de rozamiento de B. ¿Esto es así? Sí. ¿Por qué? Porque si no fuese así, si estas fuesen mayores que F sub B, la sumatoria de estas dos, no se moverían las cajas. ¿Sí? Y si F fuese mayor que la suma de estas dos, habría una fuerza resultante y habría una aceleración. ¿Sí? Entonces, esta igualdad es igual a cero, porque hay un equilibrio que nos menciona acá. Bueno, no menciona el equilibrio, nos menciona una velocidad constante acá. Bien, entonces, ¿qué puedo decir? F no la tengo, no la tengo. ¿Qué es lo que me pide? Calcule la magnitud de la fuerza. Bien, entonces yo la fuerza la voy a plantear del siguiente modo. Entonces la fuerza va a ser igual a la fuerza de rozamiento A, pasa al otro lado del signo igual como con signo positivo y lo mismo B, más la fuerza de rozamiento B. Bien, ¿y qué más? Bueno, ¿cuánto vale FA? Bueno, FA vale lo que ya vimos en otras clases, la fuerza de rozamiento cinético es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Sí? La normal, bueno, nos imaginamos, la normal es en este caso, lo vamos a colocar acá,
el peso de A va a ser este, ¿no? W sub A. Y este W sub ¿a qué va a ser igual? Y bueno, si nos da la masa de A, el peso va a ser igual a la masa de A por la aceleración de la gravedad, ¿no? Y para el caso de B va a ser lo mismo. Vamos a tener un peso W, B, que va a ser igual a la masa de B, igual la masa de B por la aceleración de la gravedad. Y como no hay una fuerza, F es horizontal, no hay una componente de alguna fuerza que esté tirando las cajas hacia arriba, en este caso la normal va a ser igual al peso, la normal de A va a ser igual al peso W sub A, ¿sí? Esta es la normal de A y esta es la normal de B. En el caso de B va a ocurrir exactamente igual porque no hay, estamos hablando de un plano horizontal y estamos que se le aplica la fuerza y la fuerza que se aplica a B es una fuerza horizontal que no tiene una componente vertical. ¿Sí? Bien. Ahí estarían completos los diagramas de fuerzas de ambos cuerpos. Siguiendo entonces con el análisis de cuánto vale la fuerza F que tira ambas cajas, tenemos que F sub A va a ser igual a ¿qué? A la normal, dijimos, en N sub A por mu sub K, que acá nos daba, no nos daba valor, nos decía vale mu sub K nada más. Entonces yo tendría que reemplazar esto, es decir, bueno, la fuerza de rozamiento A va a ser igual a la normal del cuerpo A por el coeficiente de rozamiento. Y dice, a ver, el coeficiente de fricción cinética entre las cajas y la superficie es, acá le vamos a poner mu sub K, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es el mismo, ¿sí? En términos de M sub A y mu sub K, vamos a corregir, calcule lo que estamos calculando. Entonces, tenemos la fuerza, dijimos, igual a a la normal de la fuerza de rozamiento de A va a ser igual a su normal por el coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? Más la fuerza de rozamiento de B va a ser igual a la normal de B por el coeficiente de rozamiento cinético, que es igual para ambos. Entonces, la normal de B por el coeficiente de rozamiento cinético, que es el mismo para los dos. Bien. Y bueno, y ahí ya tengo mi planteo. Ya puedo, si tengo N sub A y N sub B, podré calcular la fuerza de rozamiento, ¿sí? Eso sería parte de mi resolución. Y la tensión en la cuerda, bueno, la tensión en la cuerda, ¿cómo se analiza? Lo vamos a ver, lo podríamos ver, ¿dónde está la tensión de la cuerda? La tensión de la cuerda está acá, ¿sí? Porque tenemos, acá dibujamos una normal, un peso y tenemos una fuerza de rozamiento. Parece que el cuerpo entonces se moviera hacia la izquierda, pero no, va hacia la derecha con velocidad constante. ¿Por qué? Porque acá hay la cuerda transmite la tensión hacia la derecha, la tensión de F, ¿sí? Pero acá, suponga que hay una cuerda y estamos tirando esta cuerda va a tener el valor de F, porque está tirando conjuntamente, se está oponiendo o está superando o está igualando el valor de estas FA y FB, pero en cambio esta no, esta solo tiene que igualar el valor de FA, ¿sí? Bien, entonces esta sería T sub A, tensión de la cuerda en A, sería entonces igual a F sub A, ¿sí? ¿Qué pasa si T sub A decimos, no, para mí que es mayor? Y si fuese mayor, esto tendría una aceleración hacia la derecha y terminaría chocando con con B, que tiene una velocidad constante. En un momento la alcanzaría y la chocaría. No ocurre eso. La cuerda se terminaría aflojando, no, es algo imposible, ¿sí? Esta es igual a esta. En cambio, esta no es igual a esta porque esta tiene que compensar esta fuerza
y esta otra, ¿sí? Entonces, cuando estemos calculando F sub A, en esta parte estaremos también calculando la tensión de la cuerda que une a los bloques. Y si quiero analizar el bloque B, tengo entonces, a ver, si lo analizo ahora, lo miro ahora, ¿qué dibujé? Dibujé una normal, un peso W, una fuerza del peso W, y hacia la derecha que tengo una fuerza, ¿sí? Y una fuerza de rozamiento. Pero si no le pusiera acá, hay otra fuerza que es igual a esta, que es igual a esta, que me está tirando el bloque para allá. Si yo solo dejara esto y haré una línea acá, a ver, ¿cómo decirlo? Si yo, no, dejémoslo así más. Si yo solo tuviera en cuenta esta fuerza y esta, el cuerpo tomaría una aceleración, ¿sí? Porque esta es mayor que esta, ya lo planteamos acá nosotros, ¿sí? O al inicio cuando hicimos el análisis de todo el conjunto, que esta es igual a esta, a la suma de estas dos. Entonces, esta T sub A actúa, o la cuerda actúa sobre B, transmitiendo el esfuerzo de F sub A como una T sub A', ¿sí? Podríamos llamar así, y esta va a ser igual a esta, pero de distinto sentido. Va a ser igual en sentido y magnitud igual a F sub A. O sea que cuando estemos calculando F sub A en esta parte, estaremos calculando T, ¿sí? Bien, entonces ahí tendríamos resuelto nuestro ejercicio si lo planteamos de esa forma. ¿Qué pasa si lo planteamos individualmente? Bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a analizar el cuerpo A. Sabemos que está en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en el eje de las X del cuerpo sub A va a ser igual a que, bueno, vemos, a ver, tenemos T sub A, que es positiva, va hacia la derecha, menos F sub A, la fuerza de rozamiento A. Bien, y esto es igual, entonces, a ver, lo vamos a poner acá, voy a borrar ese, entonces voy a tener que, esto va a ser igual a 0. Y T sub A, entonces, va a ser igual a F sub A. F sub A es igual a, dijimos, la normal de A, ¿sí? Por el coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? La normal de A va a ser igual a W, dijimos, sub A, porque por esta condición que no tenemos otra fuerza que va hacia arriba, ¿sí? Que nos esté ayudando a levantar el cuerpo, tampoco tenemos una pendiente, entonces va a ser igual a W sub A por mu sub K. Y W sub A va a ser igual a, bueno, en este caso que nos dieron la masa, tendríamos que calcularlo con la fuerza de gravedad, con la aceleración de la gravedad, tendríamos que calcular el peso, ¿sí? Entonces me quedaría acá, finalmente, T sub A igual a F sub A, y esto todo igual a la masa de A por la aceleración de la gravedad por mu sub K. Bien. Y si vamos a analizar el cuerpo B, que está en equilibrio también, la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X del cuerpo B va a ser igual a, vemos la fuerza, tenemos F que es positiva, va hacia la derecha, en el sentido de las X positiva, menos el valor de T sub A', que dijimos que es el valor de F sub A. Entonces ahí nomás yo le puedo poner F sub A, ¿sí? Se entiende esta parte, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Acá hicimos la igualdad, ¿sí? Acá hicimos la igualdad. Y ahora el sentido lo estoy tomando correctamente, el de F sub A, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces la fuerza de rozamiento menos
menos esta t sub a, que es igual a f sub a, que entonces lo podría poner, agarro y lo pongo como parte del análisis y después hago el reemplazo. Pongo t sub a' menos la fuerza de rozamiento de B. ¿Sí? Entonces mi análisis, digo, ahora si hago mi análisis, pero esta t sub a' es igual a esta. Bien, entonces ya voy reemplazando. Ahí hago el reemplazo. F menos f sub a menos f sub b. ¿Estamos? Y ahí puedo, todo esto todavía sigue con la igualdad en cero. Entonces ahí puedo empezar a despejar f pasando en dos términos que están restando, del otro lado signo igual, sumando. Y me va a quedar entonces f igual a f sub a más f sub b. ¿Sí? ¿Qué es esto que estaba acá? Después trabajo lo mismo que antes. ¿Sí? Y esta sería la forma de resolver este ejercicio.